Hola, bienvenido a Construcción Digital. Hoy tengo una charla que es que no tiene desperdicio. Vamos, hoy es una charla de papel y boli e ir tomando nota, que yo lo hice en el momento que grabamos la entrevista, porque hoy vamos a hablar de cerramientos exteriores. Y para ello te traigo a Juan Alberto Pérez, que es director de Arquitectura e Ingeniería en Strugal. Strugal es una empresa puntera en España sobre cerramientos exteriores. Con él vamos a hablar sobre ventanas, qué características técnicas son relevantes a la hora de seleccionar el tipo de ventana y además nos va a hablar sobre temas muy interesantes que yo desconocía sobre estas ventanas y que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar los productos. Además de eso hablaremos también de cerramientos ligeros y hablaremos pues de qué espera en el futuro a este sector, ya sea con la impresión 3D, ya sea con las fibras de vidrio como material de construcción. En fin, un montón de temas muy interesantes que espero que sean muy útiles para ti, igual que lo han sido para mí, y que podamos aprender mucho. ¿Qué me dices? ¿Nos ponemos manos a la obra? Pues nada, ¡comenzamos! Bienvenidos a Construcción Digital. Hoy tengo un episodio muy interesante. Hoy vamos a tocar uno de esos temas que a los arquitectos nos encantan, ¿no? Cuando estamos hablando pues de carpintería, de fachadas, y para eso hoy traigo una empresa que es puntera en España, una de las empresas más importantes en cuanto a carpintería exterior, y hoy tengo el placer de presentaros a Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Encantado de estar con vosotros y agradecido por invitarnos, ¿vale? A este evento. Pues, Alberto, cuéntame un poco, bueno, primero que todo, cuéntame un poco quién eres tú. ¿Quién es Alberto Pérez? Bueno, pues Alberto Pérez es, o en este caso soy un ingeniero industrial, ¿vale? Que en su juventud pues le gustaba tanto la arquitectura como la ingeniería. Yo recuerdo en aquella época pues que pues no me decidía si por una rama o por otra. Al final me decanté por ingeniería industrial y tengo la suerte de terminar trabajando en un grupo, pues quizá puntero, ¿no? En el sector del cerramiento acristalado y la suerte también de relacionarme en mi día a día pues, con arquitectos, con ingenieros, pues, para desarrollar nuevas soluciones, nuevos retos. Con lo cual, pues oye, he conseguido tener un hobby como trabajo. O sea, realmente me apasiona bastante el tema del cerramiento acristalado, todo lo que tiene que ver con la arquitectura y desarrollo aquí en Estrugal, pues, digamos, la parte técnica, el desarrollo de productos, ensayos, documentación técnica en general. Tengo un equipo a mi cargo, cada uno experto en su disciplina y, bueno, pues tratamos siempre de dar soporte y de asesorar a proyectos donde haga falta una solución específica, especial o haya que desarrollar cualquier historia nueva. Claro, eso es perfecto además que te apasione la arquitectura y que seas ingeniero, porque además en este podcast tenemos muchos ingenieros y arquitectos, o sea que intentamos ser ese punto de unión, o sea que hoy ya no podría estar más contento con el invitado de hoy. Cuéntame un poco sobre la historia de Strugal, son más de 40 años, ¿no? de historia, cuéntame un poco. Efectivamente, bueno, nos tenemos que llegar al año 1975 cuando arrancó Strugal. Strugal realmente es una empresa familiar que en aquella época, fíjate, yo no había ni nacido, bueno, pues empezó como una distribuidora de perfiles. Poco a poco fueron creándose pequeñas delegaciones en Sevilla, en Málaga, Jaén, estamos hablando de los años 80, 90, y se empezó, digamos, pues a extrusionar perfil de aluminio en general, ¿no? Poco a poco se fueron introduciendo lo que los sistemas de carpintería de aquella época. Y ya en el año 2001 hubo un cambio importante porque hubo una separación, digamos, de lo que era la fabricación. O sea, habían dos socios, se separaron y se montó lo que es la actual fábrica que tenemos en Alcalá de Guadaira, con más de 100.000 metros cuadrados. Poco a poco bueno, pues se han ido abarcando delegaciones, sobre todo de Madrid para abajo, lo que es la zona de Andalucía, hasta el 2008 aproximadamente, que empezamos con un cambio bastante radical. Pasamos de ser lo que consideramos un extrusor de aluminio, eso nos llamamos Extrugal con EX, a pasar a ser una empresa de sistemas. Nuestro objetivo era ser una empresa puntera en el sector de sistemas de cerramiento acristalado. Eso se cambió la EX por una S líquida allá por el 2008. Incluso hubo un cambio de imagen bastante importante. Y bueno, desde aquella época hasta hoy, pues no hemos hecho más que crecer. Se abrieron
fábricas también en Marruecos, en Galicia tenemos también un grupo muy importante que es Stack, donde desarrollamos pues toda la parte que no tiene que ver con el perfil, sino con el accesorio, las juntas, las manillas, herrajes en general, ¿vale? Introducimos también lo que es el panel composite para revestimiento de fachadas. Y bueno, y las últimas inversiones importantes que se han hecho en el grupo, pues ahora mismo en la zona de Villacañas tenemos lo que es Nathan, que es una factoría para la fabricación tanto de puertas de interior de aluminio como puertas de exteriores, e incluso damos ya el producto terminado, confeccionado para que nuestro cliente, nunca vendemos al usuario final, sino a lo que son instaladores, pues puedan fabricar la ventana. Igualmente tenemos soluciones en PVC. Ya desde el año 2008 también se creó un grupo empresarial en Manzanares, donde también, de hecho, el año pasado hemos duplicado la línea por capacidad, porque el PVC también bueno, es un producto que va al alza cada vez más, sobre todo con los cambios normativos que ha habido en el DBHE, del Código Técnico, y allí, pues, básicamente lo que fabricamos son ventanas ya terminadas también de PVC. Es decir, que, en definitiva, Strugal, pues, abarca todo lo que son soluciones para el cerramiento acristalado, bien en aluminio, bien en PVC, e incluso soluciones industriales a medida. Es decir, no solamente hacemos sistemas para arquitectura, desde una barandilla, una ventana, un muro cortina, sino que trabajamos con empresas que pueden necesitar cualquier solución en aluminio. Es decir, trabajamos codo con codo, pues, con, no sé, pues desde un perfil para el radio de una rueda que fabricamos al poste de una portería de fútbol o cualquier allá donde haya aluminio intentamos estar. Exactamente. Y claro, bueno, quería preguntarte sobre una cosa, pero como me has sacado el tema del PVC, es curioso porque, claro, por ejemplo, la carpintería de aluminio, por general suele ser más cara que la de PVC, ¿no? ¿Eso es así o no? ¿O no tiene por qué? Depende con qué se compare, lógicamente, como todo. O sea, existen carpinterías de PVC muy buenas, carpinterías también de aluminio muy buenas. Lo que hay que ver también son las prestaciones entre una y otra. Efectivamente, a ver, a igualdad de propiedades, sobre todo térmicas, porque en estos últimos años donde se está tendiendo solamente a hablar de eficiencia energética, de valores de distancia térmica, se ha puesto muy de moda el valor U. Si solamente nos centramos en valor U, lógicamente el PVC, por tener ese carácter, o sea, esa característica de conductividad térmica tan bajita, pues tiene un punto muy a favor. Es decir, para conseguir valores de transmitancia térmica en soluciones en aluminio, pues tenemos que irnos a poliamidas ya bastante grandes, introducir espumas pasivas dentro de las cámaras de las poliamidas. Y ocurre igualmente algo parejo, que es que en el PVC pues suelen ser factorías bastante importantes, grandes, automatizadas. La nuestra, por ejemplo, ya digo, aunque hay mano de obra, pero básicamente son todos centros automáticos de mecanizados, donde se ensamblan las carpinterías, se cortan, se mecanizan. Entonces, en un proceso que está industrializado, lógicamente los costes pues, se van abaratando, ¿vale? Como te comentaba, ahora en Nathan, en la factoría que hemos abierto en Villacañas, pues ese concepto que está tan arraigado en el PVC se está aplicando ya también al aluminio. En sistemas también, que en valores térmicos pues, están bastante parejos. Y, bueno, pues ahí los costes son, podríamos decir, casi similares. Es decir, al final una ventana en aluminio y una ventana de PVC, pues prácticamente se asemejan, ¿vale? Cierto es que, bueno, yo he tenido también la suerte, aunque mis últimos 15 años he desarrollado aquí en Strugal y prácticamente casi toda mi etapa ha sido viendo temas de aluminio. Ahora, precisamente, estamos desarrollando un sistema en PVC, es decir, que igualmente tocamos ambos materiales. Mis 2 primeros años en el sector fueron precisamente en carpinterías de PVC. Y he vivido esa guerra, entre comillas, ¿no? Que siempre ha habido entre PVC o aluminio. Oye, yo para mí los dos materiales son igualmente buenos, son igualmente válidos. Yo creo que es más cuestión de gustos y incluso de texturas, de posibilidades. Hay soluciones en aluminio en cuanto a, por ejemplo, dimensiones que a lo mejor con PVC no podemos llegar. Hay soluciones donde buscamos a lo mejor ese rendimiento térmico y coste que a lo mejor en una solución de PVC pues, puede salir un poco más ventajosa. Pero al final se trata, pues eso, quizás cuestión de gustos y de tendencia. O sea, hay, ya digo, gente a favor del PVC, gente a favor del aluminio, pero que hoy por hoy la suerte que tenemos, que tenemos suerte de elegir entre una gama de productos muy amplia y efectivamente.
Claro, bueno, aquí en Cracovia, de hecho, el aluminio es un material, digamos, de mayor gama, de gama más alta. O sea, quiero decir, el aluminio se considera, una carpintería, digamos, unas ventanas de aluminio se consideran de una gama más alta que unas de PVC. O sea, que realmente... Y bueno, luego entonces, venga, va, nos metemos un poquito en esta guerra entre las dos y luego ya saltamos a los siguientes temas, que creo que esto tiene interés. ¿Cómo crees tú, o sea, qué elección, un comprador o un promotor, ¿no?, que quisiera poner ventanas, cuándo se tendría que decantar? ¿Por el aluminio o por el PVC? A nivel, digamos, general, porque como tú comentas, hay una parte estética importante, ¿no? Los perfiles de aluminio son más pequeños, ¿no? El PVC normalmente ocupa más espacio. También el tamaño del PVC del acristalamiento será más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a este promotor o a este arquitecto si tuviera que elegir entre una y otra? Pues bueno, una pregunta algo difícil, pero te respondo. Mira, lo primero de todo, saber la normativa aplicable, ¿vale? O sea, antes de decidir qué material o qué tipo de ventana voy a utilizar, en grandes rasgos podríamos decir que tenemos ventanas abisagradas y correderas, ¿vale? Hoy por hoy, las soluciones en correderas con ruptura de puente térmico en tamaños reducidos de ventana, donde la presencia del vidrio va a ser menor que una gran ventana de estas minimalistas que hoy en día tanto nos gustan, pues posiblemente los valores térmicos o nos vamos a vidrios muy potentes con bajos emisiones o no cumplamos con los valores mínimos, y donde una bisagrada, tanto en aluminio como en PVC, pues te va a cumplir perfectamente. Luego, una vez tengamos decidido exactamente qué prestaciones tiene que cumplir la ventana a nivel térmico y demás, las dimensiones, es decir, es muy importante no solo la configuración de la ventana, sino el herraje que le voy a colocar. Es decir, tengo que colocar un sistema que me permita los pesos para ese vidrio en concreto que me va a dar esas prestaciones. Tema de dilataciones, pues tengo que tener controlado esos grandes sistemas, pues contar que, por ejemplo, en el aluminio voy a tener algo menos de dilataciones, en el PVC tendré algo más, por lo cual tendré que tener las holguras suficientes pues, para que esa ventana pues funcione correctamente. Nivel estético igual. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos soluciones incluso en aluminio donde la manilla no se ve. O sea, tú frontalmente no ves herraje, no ves tampoco la manilla, tienes una manilla oculta. Eso en PVC, por ejemplo, ahora mismo, hoy por hoy, todavía no lo podemos hacer. Entonces ya son cuestiones más estéticas que... Bueno, eso para arquitectos nos vuelve locos. Tú ya lo sabes que a nosotros todo lo que sea minimalismo, líneas rectas, invisibles, por eso ahí es un poco la lucha también entre eficiencia y belleza, un poco a nivel de arquitectura, ¿no? Sigue, continúa. Entonces, sí que ocurre un poco lo que comentabas, es decir, que a lo mejor en un sistema en aluminio donde necesito un valor U similar al PVC, pues ya sí tengo que ir a una serie de 70 y tantos milímetros, 80 y tantos milímetros, ¿vale? Una vez tengo eso, oye, me merece más la pena gastarme algo más en aluminio, pero darle un valor añadido porque le puedo poner una manilla oculta o incluso le puedo integrar un balcón acoplado a la propia ventana. En soluciones que a lo mejor ahora mismo en el PVC no las tenemos, o no las hacemos de la misma manera o estéticamente de la misma manera que en el aluminio, pues te puedes decantar por ese aspecto. Pero ya digo, yo creo que es más cuestión de gustos, o sea, hoy en día, por ejemplo, hemos sacado también una ventana en PVC en la que la hoja pues se ve bastante más reducida. Siempre hemos tenido a favor del aluminio que, bueno, son perfiles más diáfanos, digamos. En el PVC no, bueno, pues ya tenemos soluciones también en PVC, oye, que son bastante similares al aluminio. Entonces yo creo que es más, pues eso, carácter general de saber las limitaciones en dimensiones, que quizás en aluminio sí podemos ir un poquito más en dimensión. En PVC no significa que no podamos hacer grandes huecos, se pueden hacer perfectamente también. Pero si ya pretendemos irnos, por ejemplo, a sistemas minimalistas de 6 metros por casi 3 metros de altura, además, pues normalmente vas a tener que ir a aluminio. Si necesitas soluciones un poco más reducidas, pero quiero alta eficiencia energética y a un precio un poco más competitivo, pues seguramente tendrás que optar por temas de PVC. Y luego ya en función de los acabados que pretendas, ¿vale? Claro, también se emplea mucho el PVC, por ejemplo, en zonas costeras.
¿no? En las zonas, Ujú. digamos, costeras se emplea mucho, yo lo digo porque ahora mismo mis padres Sí, están también construyendo por ahí cerca de Valencia, o sea que en zonas costeras el PVC, digamos, es sí. el material preferible, ¿no? También por toda Ujú. la agresividad un poco del... Vale, seguimos, si quieres avanzamos. Sí. Cuéntame un poco, vamos a hablar sobre los tipos de ventanas, sobre todo Ujú. también un poco con ese enfoque, ¿no? Intentando enfocarles al arquitecto o al ingeniero o incluso al promotor. ¿Qué beneficios tiene una y otra? Hablamos de ventanas que son correderas, ¿no? Por un lado, luego también tenemos sistemas practicables. ¿Qué tipos de Ujú. ventanas, o por ejemplo en vuestro catálogo, ¿no? También puedes comentarme en vuestro catálogo qué tipos de ventanas o posibilidades tenéis. Y luego Ujú. hablamos un poco de cada una, ¿no? ¿Para qué sería? ¿Cuál es el mejor uso que se le puede dar? Etcétera, ¿no? Ujú. Pues sí, como comentabas, Pedro, bueno, podríamos hacer esa distinción general, es demasiado genérica, pero sí, tendríamos ventanas abisagradas por un lado, practicables, que quien las llama también, o abatibles, y lo que son correderas, ¿vale? Dentro de esos dos gremios, digamos, luego hay muchas excepciones. Es decir, dentro de las correderas, pues podemos tener correderas deslizantes simplemente, correderas incluso deslizantes y elevadoras, que llamamos. Ujú. Ventanas también plegables o de librillo, ¿no? Esas que se repliegan todas las hojas Sí. hacia un lateral. Incluso pivotantes también, ¿no? Que giran en torno a un eje. Pero en general, en términos muy generales, ya digo, normalmente un sistema bisagrado te va a dar prestaciones de aislamiento bastante superiores a una corredera, en general, ¿vale? Ya digo, Ujú. depende del sistema, porque si comparo un sistema básico de 40 milímetros en rotura con ya existen correderas hoy por hoy que te dan prestaciones iguales, incluso superiores que a Sí, bisagrada, pero pero bueno, equiparándolas un poco, digamos que equiparemos, efectivamente. digamos, en costo o en montaje lo que Ujú. sería, o sea, equiparándolas un poco, hablamos Ujú. de ese tipo porque evidentemente imagino yo que dependiendo del costo también, o sea, del coste Ujú. del producto, pues te puedes ir a productos muy sofisticados, ¿no? Pero Sí. intentando equipararlas, vale, dime. Ujú. Sí, pues eso, te comentaba que dentro de las avisagradas, pues normalmente hoy por hoy ya tenemos la suerte, bueno, pues de contar con herrajes incluso ocultos, donde ya no se interrumpe esa junta interior que teníamos en las hojas con las bisagras vistas. En los herrajes vistos, digamos, pues las juntas normalmente las tienes que interrumpir, son puntos débiles de entrada de fuga. Pues vamos a tener todavía más un aislamiento extra por el uso de herrajes ocultos, de más tendencias, cada vez más pues se demanda este tipo de soluciones. Hasta el punto, como te comentaba, que tuvimos que desarrollar, o se desarrolló junto con nuestra empresa allí en Padrón, en Stack, una Ujú. manilla que también es oculta. Es decir, tú ahora mismo visualmente puedes ver en nuestros sistemas avisagrados de hoja oculta, pues interiormente verías como un marco, parece un cuadro Sí, sí, sí. simplemente, y sin embargo Ujú. puede ser una balconera que a la vez es oscilobatiente, que te puede abrir la hoja a 180 grados, que a la vez le puedes acoplar un balcón de vidrio transparente, por lo cual no tengo esa partición Claro. con un travesaño. En residenciales muy frecuentes soluciones donde tienes un fijo inferior y una hoja arriba, Sí, ¿no? sí, Pues sí. con este tipo de soluciones podemos incluso eliminar ese poste central y ya a Ujú. nivel de aislamiento térmico, pues dependiendo ya al perfil que nos vayamos, con un perfil de 64, 74, 82 que tenemos nosotros, pues puedes alcanzar valores de transmitancias térmicas con vidrios triples a partir de 0,8. Ya que estamos hablando de transmitancias térmicas bastante parejas o casi similares a la parte opaca de la Ujú. fachada. ¿Vale? O sea, tenemos la suerte hoy por hoy de contar ya con vidrios, también la tecnología del vidrio se ha desarrollado muchísimo, con lo cual el punto débil que siempre hemos tenido en la fachada, que era el hueco, pues oye, Sí. con las soluciones que tenemos hoy en día, tanto en PVC como en aluminio, podemos alcanzarlo. Y en corredera, pues igual, generalmente en tamaños muy grandes, donde ya podemos instalar vidrios triples, como al final te va a predominar mucho más el vidrio, en elevadoras que podemos hacer de hasta 400 kilos de peso y alturas de Ujú. hasta 300 aproximadamente, con anchos de 6 metros en total en dos hojas, pues podríamos tener una ventana muy aislante con la ventaja de que, bueno, pues tienes una visión total del exterior, Claro. con lo Ujú. cual muy minimalista, que no te va a ocupar espacio a la hora de abrir esa apertura, cosa que en las avisagradas pues siempre va a ser un hándicap, ¿vale? Existen Ujú. también soluciones de apertura en paralela, ¿no? O cielo-paralelas que llamamos, donde con los perfiles de avisagradas podemos hacer que esa hoja se desplace paralelamente al marco y tengamos Curioso. Ujú. las ventajas, digamos, de un sistema avisagrado con la ventaja de un sistema corredera deslizante. Y también hay que tener en cuenta, como te mencionaba, las grandes dimensiones que podemos hacer en corredera,
ocurre que, lógicamente, nos vamos muchas veces a pesos de hojas muy elevados. Claro. Y siempre está un poco el problema de decidir si me decanto ya por un sistema elevadora o por una corredera deslizante. Entonces hay que analizar muy bien, primero, que la instalación de esas ventanas correderas estén bien aplomadas, que tengamos un premarco que sea resistente y que aguante bien los pesos en la parte inferior. Y sobre todo, ¿qué uso se le va a dar a esa corredera? Es decir, si vamos a pesos a partir ya de 130, 140 kilos y pretendo moverlo con la mano, es posible pues que el usuario final le cueste trabajo ya Que cueste un poco. desplazarla. Claro. Pese a que a lo mejor el fabricante del rodamiento te diga que aguanta 200 kilos entonces, Sí. una percepción del usuario que Ayer estaba viendo, en relación a lo que estás comentando, ayer estaba viendo un vídeo de arquitectura, ¿no? Por supuesto, era una de estas casas en medio era un campo de olivos, ¿no? Y tenía todas estas cristaleras, justo lo que me estás comentando ahora. Claro, unos ventanales, no sé cuánto tendría pues 6 metros y claro, y estaba el pobre chico intentando abrirla y yo digo, madre mía, se va a romper la espalda o algo, porque claro, necesitaba empujarla con tanta fuerza que yo digo, a este chico le está costando abrirla y se notaba, ¿eh? Estaban grabando el vídeo así rollo minimalista con la música y tal, y yo digo, este hombre se va a ahogar, que le den un poco de agua que se va a ahogar ahí, abriendo la ventana, o sea que, sí, dime. Pues hay que contar, claro, o bien, ante esas situaciones, o bien colocar alguna solución motorizada, donde las puertas les un motor, o ya incluso irnos a soluciones elevadoras, que te va a ser mucho más, o sea, en estas soluciones, digamos, elevamos la hoja, eliminamos lo que es la fricción de las juntas horizontales, con lo cual el deslizamiento va a ser bastante más suave. El coste, lógicamente, va a ser algo superior, pero oye, te vas a quitar un problema. Porque al final, mover a partir de pesos de hoja de 140 kilos hacia arriba, oye, a lo mejor tú y yo la movemos, pero mi abuela de 100 años no te la mueve. Ya. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta. También nos encontramos muchas situaciones bastante curiosas, sobre todo en rehabilitaciones, en las que, sobre todo en particulares, ¿no? Que un arquitecto que te demanda, oye, quiero rehabilitar esta vivienda y lo típico, ¿no? Quiero colocar un sistema minimalista, así de grande, tal cual. Bueno, pues lo primero de todo es saber, ¿vale? Por dónde vas a acceder a colocar, por ejemplo, estamos hablando de una planta octava y pretendo allí llevar un vidrio que no entra por ningún sitio. Entonces, antes de nada, pues en la definición del hueco, tener, bueno, previsto cómo se va a acceder a ese hueco y por dónde vamos a meter esas hojas, porque te van a condicionar mucho el tamaño de las particiones. Bueno, y también el tema el tema de la colocación, que es muy importante. Estás soltando unos puntos muy interesantes, ¿eh? La verdad es que el tema del peso me parece muy interesante porque son temas que normalmente no tenemos en cuenta los arquitectos. Es verdad que estamos en nuestra historia, en nuestro diseño, nuestras luces, pero claro, luego el tío que tiene que subir eso, o la grúa o el montaje y también el tema del mantenimiento, ¿no? ¿Quién luego va a limpiar esos cristales, ¿no? En un octavo piso. ¿No? Efectivamente, te iba a comentar precisamente eso, que dentro de lo que son el diseño del hueco, bueno, ya el código técnico habla de ello, o sea, se debe permitir la limpieza de esos huecos, ¿vale? Entonces, estos diseños pues tienen que preverse de manera que, efectivamente, que tengamos manera de acceder a los vidrios, tanto por la parte exterior como la parte interior. Luego también, bueno, comentar eso, sobre todo en sistemas abisagrados, la configuración de herrajes también es bastante importante. Es decir, yo puedo comprar el mismo sistema de carpintería, me gasto la pasta en un sistema de 74 milímetros, 82 milímetros de mar con muy buena carpintería, pero luego resulta que el herraje, pues le he puesto 2 bisagras normalitas y un punto de cierre en el centro y poco más. Esa ventana, a lo mejor gastándome un poco menos en una serie inferior, pero con más puntos de cierre y con un herraje de mayor calidad, resulta que es bastante más estanca, más hermética que la otra. Entonces es muy importante contar con herrajes de calidad, con puntos de cierre perimetrales en lo que son las hojas, ¿vale? Y hacer esas configuraciones de manera que, oye, pues que al final el usuario pues tenga una percepción de confort, ¿vale? Igualmente, soluciones de ventilación, importantes también. No son pocas las veces que hemos recibido llamadas, sobre todo con los planes Renove de ventanas, que en Valencia creo que incluso lo habéis tenido hace poco. Sí, yo creo que algunas personas que conozco se han beneficiado de este. Efectivamente. Pues, ¿qué ocurre? Que resulta, oye, que te llaman porque, mira, yo es que antes tenía una corredera y yo no tenía problemas de condensación y ahora
me han puesto aquí una carpintería muy aislante y tal, y resulta que la ventana me está condensando. ¿Cómo es posible? Efectivamente. Ocurre que en la ventana antigua, pues digamos, tenías tantas infiltraciones de aire desde el exterior, o sea, tenías realmente una ventilación continua y una entrada de aire seco que va absorbiendo tu humedad interior, que ahora con una ventana mucho más aislante, mucho más hermética, que no te deja pasar prácticamente nada de aire, y el uso que le estás dando es continuado, es decir, estás en el interior, en invierno abrimos menos las ventanas, en Navidades, salvo este año que ha estado con la cosa complicada, nos juntamos. La cosa es que al final generamos mucha humedad y resulta que la ventana que has puesto ahora, que pese a que tiene una transmitancia térmica más baja, pero por las condiciones que tienes en el exterior y por las condiciones de humedad que tienes al interior, donde no tienes renovaciones de aire, pues se te está formando condensación. Entonces eso también son temas bastante delicados e importantes porque luego son complejos, es decir, dejar previsto los sistemas de microventilación o algún sistema de ventilación integrado en la ventana, pues también es importante. Sí, porque esto, yo pensaba que las ventanas al menos, claro, yo por ejemplo cuando estoy pensando, ¿no?, en la casa de mis padres en Valencia, que tendrá pues 30 y tantos años, cuando se hizo, bueno, ahí la ventana, la carpintería, ahí no tenía prácticamente nada, era una hoja, vamos, como una hoja de papel prácticamente, o sea, un cristal que era pequeñísimo, luego, y ahí el aire pasaba. O sea, tú notabas cuando te acercabas a la ventana que había infiltraciones, ¿no? Pero hoy en día sí que normalmente la carpintería, al menos las ventanas, sí que tienen una ventilación, ¿no? ¿Vosotros las hacéis con ventilación o no? ¿O depende? Nosotros generalmente, bueno, dependiendo del proyecto, pero generalmente sí es verdad que hay tendencia a colocarle el sistema de microventilación. Tanto en corredera como en avisagradas tenemos bueno, unos pequeños elementos que colocando la maneta en las avisagradas a 45 grados, digamos que las juntas interiores dejan de presionar, la hoja deja de presionar y tienes bueno, pues, infiltraciones de aire, ¿vale? En una corredera, pues generalmente el sistema es diferente. En lo que es el punto de cierre, pues tiene como dos posiciones, de tal manera que lo que hace es que la hoja no entra completamente en el marco, sino que queda cerrada, pero esas juntas o esas felpas que lleva la corredera, pues no llegan a contactar con el marco, con lo cual mantienes la ventana cerrada, pero ventilando. Entonces, ese tipo de soluciones, siempre que se prescriban o se soliciten, pues las hacemos también disponibles. Y quería preguntarte también, ahora que estábamos hablando de las ventanas y luego ya pasaremos a la siguiente parte, quería preguntarte sobre un tema que yo creo que está superado ya, pero bueno, a veces sale este tema, el tema de la seguridad. ¿Son las ventanas en función de los tipos, ¿no? Pues están las ventanas plegables, las correderas que has estado comentando. Sí. ¿Son todas igual de seguras o no? Ni mucho menos, ni mucho menos. Es lo que te comentaba. Dentro de la misma ventana e incluso del mismo sistema, pues las opciones de rajes son múltiples. Incluso con el mismo sistema de rajes, dependiendo del número de puntos de cierre que tú le coloques y del tipo de cerradero que le coloques, hay cerraderos que son de seguridad, generalmente se les suele conocer como cerraderos o puntos de cierre tipo champiñón, ¿vale? Son formados como una seta que entra en el cerradero y no permite que el punto de cierre salga del cerradero si intentas abrir la ventana. Entonces, eso se evalúa, es decir, hay ensayos conocidos como ensayos antidifracción o antirrobo, que en función del tiempo que necesita, digamos, la persona que intenta acceder a tu vivienda para abrir esa ventana, pues se clasifica la ventana. Ojo porque en este tema, cuando hablamos, por ejemplo, de clasificaciones RC2, que ya es una clasificación bastante importante, estamos hablando de 5 minutos de intento de robo. Es decir... ¿Cómo sería esta clasificación? ¿Me puedes explicar un poco cómo sería? Sí, bueno, pues va desde la clase RC1 a la clase RC6, que es la máxima, ¿no? Entonces, una ventana de las que llamamos ya seguras sería una clase RC2, RC3 incluso. Ya empiezan a aparecer en el mercado clasificaciones RC3 en ventanas. En RC2, pues lo que te comento, se hacen una serie de impactos sobre el vidrio y unos intentos de entrada o de apertura de tu ventana para acceder al interior. Entonces, en ese ensayo contamos con 5 minutos, es decir, con una serie de herramientas. Ya que no es prácticamente nada, 5 minutos. Son 5 minutos. Parece que es poco, pero viene a ser, bueno, pues esa persona que ve la oportunidad de robar, pero digamos que no tiene preparado a conciencia que voy a ir a robar a tal lugar. Es decir, que si en 5 minutos no consigues abrir la ventana, desistes, ¿vale?
Vale. Está como comprobado que si tú en 5 minutos no eres capaz de abrir, te vas a ir, ¿vale? Vale. Entonces eso ya sería una clase RC2. ¿Qué pasa? Que claro, son test, pues como te comento, en los que depende del tipo de herramienta que vas a emplear. En la siguiente, el nivel siguiente, en el RC3 ya se usaría, por ejemplo, una pata de cabra, etcétera, etcétera, es más tiempo también. Pero que al final, si queremos hablar de una seguridad total, pues, oye, es complicado. El tema es complicado porque no te van a garantizar nadie quien te acceda. O sea, si hay Bueno, ya, expedicionarias, o te la blindan o te ponen un muro de hormigón de estos delante, que yo he visto ahí sí algunos estás muy proyectos de seguro, estos. pero tendrás que contar con otros métodos para proteger, ¿vale? Porque, ya digo, esos ensayos pues tienen un tiempo específico. Oye, si yo tengo toda la noche o todo un día para intentar abrir la ventana, al final te la voy a abrir. Pero sí es verdad, no hay que olvidar, ni mucho menos que dentro de lo que es la configuración de herraje, pues, oye, pues no es lo mismo 2 puntos de cierre básicos a colocar un herraje perimetral, oye, que ante un intento de robo, pues el caco va a desistir y se irá. No, yo aquí he visto, bueno, lo de los muros que te comentaba. Las vallas, digamos, están hechas con muros de hormigón que luego lo que hacen es plegarse en la casa para tapar todos los huecos, que eso me parece una barbaridad. Pero bueno, hay gente que se meten a saco con esto de la seguridad y hasta el final. No, pero quería comentar, y respecto de los tipos de ventana, no existe diferencia entonces a nivel de seguridad. Y pasamos a lo siguiente. Sí que existe. O sea, lógicamente, a ver, es lo que te comentaba. Normalmente vamos a tener posibilidades de mayor puntos de cierre en un sistema abisagrado que no en una Abisagrado, claro. Generalmente los sistemas más tradicionales, aunque ya hay algunos sistemas en mercado que te permiten también herraje perimetral en las hojas correderas, pero lo habitual es que en una corredera tengas puntos de cierre solamente en el lateral de la hoja, ¿vale? Y ahí podemos hablar desde un cierre básico, de un cierre de embutir, de estos tipos, los que hemos visto toda la vida, que es un punto ganchito y un punto de cierre, a colocar ya un sistema un poco de mayor seguridad, que es un multipunto, puedes colocar hasta 4 o 5 puntos de cierre en el lateral y lógicamente va a costar más trabajo. Nosotros incluso tenemos sistemas donde el cierre lo tienes completamente al interior, es decir, que aunque intentaras acceder a los puntos de cierre, tendrías, digamos, que abrir todo el marco, la hoja, y llegar hasta el interior para poder desbloquear la hoja. Entonces, claro. El nivel de seguridad en una bisagrada general, en términos generales, suele ser mayor que en una corredera, pero por lo que comento de cierre. Sí, de las bisagras y la protección. Vale, seguimos un poco. Vamos a hablar un poco, ya lo has mencionado tú muchas veces, o sea que imagino yo que para los fabricantes de ventanas o de cerramientos exteriores, el tema de la eficiencia hoy en día se está poniendo muy de moda, sobre todo porque se está obligando también por ley, ¿no? Estas normativas de la eficiencia energética hasta 2050, que ya lo hemos comentado varias veces en el podcast, se quieren lograr edificios que no tengan huella de carbono, que no dejen huella de carbono, que sean edificios de una alta eficiencia. Vale, ventanas pasivas. ¿Vosotros tenéis ventanas pasivas en vuestro catálogo? ¿Cómo sería? ¿En qué consiste o qué diferencia una ventana pasiva respecto de una ventana normal? Por supuesto, si quieres decir, no hace falta que digas el costo exactamente porque igual no lo sabes, o igual sí que lo sabes, pero mejor que lo busquen en el catálogo, pero un porcentaje, ¿no? Igual podrías decir, pues esto es lo que te puede cambiar. Coméntame un poco sobre las pasivas y en qué consisten esas ventanas pasivas. A ver, el tema de ventana pasiva, sí es verdad que bueno, se está hablando muchísimo, ¿no? E incluso se están introduciendo muchos o diferentes estándares de soluciones pasivas, ¿no? De hecho, ha habido mucho debate, ¿no? Sobre todo a raíz de la última modificación del código técnico, ¿no? Donde ya se establece la definición de qué es un edificio de consumo de energía casi nulo aquí en España, ¿no? Pero a la vez, bueno, pues se van introduciendo o detectamos que hay peticiones por parte de los prescriptores, pues sobre todo de soluciones que tengan el conocido Passing House, ¿no? Parece que el estándar que se está imponiendo es el de Alemania y esa certificación parece que es la única que vale. Nosotros hoy por hoy... Bueno, en España pasa mucho eso, ¿eh? En España cada vez que se pone algo de moda, todo el mundo lo coge como si fuera lo único, ¿eh? Ha pasado con todo, o sea, que esto, certificaciones energéticas, con el BIM también está pasando, es decir, que en España somos muy de ir todos a la una, ¿eh? Sale algo nuevo y todo el mundo se agarra a eso como un clavo ardiendo. Correcto. Sí, entonces, decir que lógicamente, a ver, estándares hay varios, ¿vale? Tenemos también el MINERI suizo, el Passing House Institute,
Pero ciertamente nosotros tenemos en la cartera de productos, antes de que se pusiera un poco de moda todo esto, soluciones que ya, digamos, cumplen con estándares Passive House. Ahora que ha salido ya lo que es el documento básico de ahorro de energía del código técnico, donde se establece ya que el cumplimiento de esos valores de transmitancia térmica significa que ya estás construyendo un edificio de energía casi nulo, bueno, pues no precisas irte a un sistema con certificación Passive House para que sea ya una solución pasiva, ¿vale? Pese a eso, lógicamente, como no puede ser de otra manera, porque las competencias, el mercado lo demanda también, pues sacamos también soluciones certificadas por el Passive House Institute. De hecho, esta semana estoy en contacto con ellos porque estamos intentando certificar otra solución más, ¿vale? En este caso. Y bueno, nosotros en sus momentos certificamos lo que es nuestra serie 82 para el clima templado, o sea, por dentro de la certificación Passive House, bueno, como sabrás, en todo lo que es la zona costa, pues con un valor de 1.2 tendríamos ya el certificado. Y para todo lo que es el interior, pues nos tenemos que ir a un valor de transmitancia térmica de 1.0. Pues para llegar a ese 1.0, tuvimos que recurrir a la serie 82, pero ya en perfil de puerta. Es decir, tuvimos que pasar de la sección pequeña a la sección grande con escumas en los interiores de las cámaras. En aquel momento, llegar a esos valores se nos complicaba porque, parece mentira, pero bajar una décima, o sea, de 1.1 a 1.0 hay un abismo. Y apremiaba un poco ser los primeros en tener una ventana certificada aquí en España. Entonces, estoy hablando de hace ya unos 4 años, pues sacamos lo que fue la primera ventana certificada en aluminio para el 1.0. En aquella época... En aluminio, además. En aluminio. Y en aquella época, pues, la única solución que encontramos en ese momento que pudiera cumplir con ese estándar era introducir nuevos materiales como eran los aerogeles. Metimos aerogeles en... Aerogel, para el que no lo conozca, viene a ser... Siempre pongo el ejemplo que es el material que utilizan los astronautas en sus trajes, pues ese material son materiales con una conductividad cercanas a 0.013, cuando un material aislante estamos hablando del mejor material aislante pues en torno a 0.018, 0.020, ¿vale? Sí. Son materiales altamente aislantes. Lógicamente eso suponía un coste. Sabíamos que era un coste. Hoy por hoy ya esa solución la hemos descatalogado y ya hemos sustituido con otra serie de innovaciones en los materiales de las poliamidas que empleamos y los materiales aislantes de esas cámaras mucho más asequibles. Hoy en día, pues a lo mejor entre la solución con el certificado Passive House a la que no tiene certificación Passive House, pues puede haber, no sé, un 15, un 20% de incremento en precio. Pero no significa, como te decía, que tú ese mismo sistema en tamaño ventana y con las soluciones de aislamiento que aportamos, no consigas cumplir con los valores del DBHE y tengas también un edificio pasivo. Es decir, una cosa es que tengas elementos certificados por el Passive House Institute, en este caso, a tener un elemento que cumpla con los requisitos del DBHE de soluciones de vivienda pasiva, ¿vale? No, claro, o sea, al final del día, al final de la certificación es una certificación. Entonces, a ver, aunque tenemos la titulitis esa de que siempre nos gusta tener el título del certificado en la puerta, pero la realidad es que si a final de mes la factura de la luz igual es cero y no tienes que pagar factura de la luz, a ti te da igual que sea Passive House o cualquier otro. O sea, quiero decir, al usuario final le da igual el nombre. Si dice, mira, a final de mes yo no tengo ningún gasto, yo creo que ese es el valor real. Porque al final toda esta eficiencia energética se comprobará en el momento que la gente diga, bueno, por ejemplo, ahora que ha subido los precios de la luz en España, ¿no? Y que ha venido tanto revuelo. Entonces, cuando digas, mira, que no hay que pagar electricidad porque los paneles solares y lo que es el cerramiento exterior son capaces de mantener la energía, ¿no? Entonces eso será un poco el valor final, ¿no? Efectivamente. Digamos que, de hecho, hemos tenido obras que se han hecho sin tener el elemento certificado Passive House, pero sí lo que es la vivienda en su conjunto ha obtenido la certificación del Passive House Institute. Es lo que te comento. Sí que hay una diferencia en precio significativa entre elegir elementos que los tengas certificados con el Passive House a elementos que pueden cumplir con el requisito de vivienda pasiva simplemente por el hecho de que quiero también el certificado. Pero oye, sí es cierto que, bueno, que la tendencia es esa, que la demanda es esa y que pues, las soluciones que vamos sacando
en el día a día pues van encaminadas a tener este tipo de certificaciones, porque así lo demanda el mercado, porque también era necesario, lógicamente, y bueno, pues ahí estamos, ya digo. Bueno, está cambiando un poco también, todo el sector está cambiando un poco ya, la construcción ahora, digamos, no sé si afortunadamente o por desgracia, no sé muy bien, no me posiciono en ese sentido, pero sí que esta conciencia un poco social o de la eficiencia, quizá la ecología, que es un tema muy tocado y que a mí no me gusta mucho porque está muy mediatizado, pero bueno, sí que es verdad que está cambiando un poco. Coméntame, venga, la zona, digamos, de costa, igual a ver si me lo puedes decir, ¿cuánto serían las máximas luces que podríamos conseguir en una ventana, por ejemplo, que fuera pasiva en una zona de costa? Me has dicho que era 1,2 sería, digamos, el mínimo que requieres en zona costera, ¿no? Me preguntas por el valor de transmitancia térmica que podríamos... Bueno, te pregunto por el tamaño de la ventana. Te pregunto por el tamaño de la ventana. Sí, ¿cuánto sería la ventana más grande que podrías poner, digamos, para seguir cumpliendo un poco con este estándar sin irte, ¿no? Porque si ponemos huecos más grandes, la pérdida energética será más alta, ¿no? Bueno, a ver, no hay que olvidar que dentro de lo que son sistemas con certificación Passive House, ahora mismo lo que tenemos son sistemas avisagrados exclusivamente. De hecho, si curioseas en la página del Passive House Institute, verás, te darás cuenta que soluciones en correderas prácticamente hay contadas. Hay muy pocas. Generalmente en sistemas avisagrados, que cuentan certificación Passive House, pues ahí las limitaciones son algo mayores. ¿Por qué? Porque al final lo que es una dimensión en avisagrada te lo va a marcar el herraje. Dependiendo del herraje, del tamaño que permita esas bisagras o ese, pues estamos hablando de hojas aproximadamente. Hablo dependiendo, ya digo, del fabricante y de si es un herraje oculto o si es un sistema. Se pueden ir desde pesos de hojas de 100 kilos, un herraje un poco más básico, incluso a 170 kilos. Eso nos puede permitir hacer hojas pues de en torno a 1,4 m por 2,500 de altura o 2,600 de altura. Lejos, ya digo, de soluciones que en una corredera pues te van a permitir luces mucho mayores. Entonces, sí es cierto que en soluciones de correderas elevadoras, como por ejemplo nuestra 150 RP, que puedes meter vidrios triples con coeficientes de transmitancia térmica cercanos al 0,6, 0,5, y vas a poder hacer un tamaño bastante importante de ventana, la transmitancia térmica global del hueco pues, va a estar por debajo incluso de 1,0, es decir, vas a tener una ventana con un aislamiento para una casa pasiva, pero sí es cierto que no vas a tener un certificado de que ese elemento está certificado por el Passive House. Ya, de ese elemento en concreto. Bueno, además también decir que los elementos certificados también aparecen en la web, ¿no? Todos los que están certificados aparecen también en su web, o sea que por eso me comentabas lo de echar un vistazo ahí, porque están ahí. Sí, bueno, vale, pero la solución existe, o sea, lo que me estás diciendo es que una persona, un arquitecto un poco curioso o que digamos que conozca el mundo Passive House sí que podría llegar a utilizar estos grandes ventanales, sobre todo los que tenéis, por ejemplo, ya de 3 hojas, yéndote a los que tienen una carpintería más potente, y podría llegar a cumplir a nivel global con una vivienda, ¿no? Con lo cual, eso al final es la buena noticia, ¿no? Eso al final es lo que para los arquitectos es decir, bueno, tienes que arriesgar un poco, tienes que ser un poco curioso, tienes que meterte un poco a calcularlo todo bien, pero es posible, ¿no? Pues bueno, seguimos avanzando. Bueno, dime, ¿quieres añadir algo? Sí. No, sí, te iba a comentar que además no solamente hay que evaluar el hueco en cuanto a transmitancia térmica, también hay que ver elementos, pues sobre todo de sombreamiento, de protección solar, dependiendo ya de la zona climática en la que te muevas. Cuidado con los altos aislamientos, porque puede ser que no ponga nada de control solar y al final genere un efecto invernadero en la zona que pretendía aislar y resulta que por poner una ventana muy, muy aislante, claro, toda la ganancia solar que tengo se queda acumulada y no vuelve a salir. Y no vuelve. Cuidado con los grandes huecos, también hay que diseñarlos también, teniendo previsto soluciones de control solar adecuadas para la orientación. Sí, en función de la orientación, etcétera. Sí, eso es importante. Seguimos adelante. Hablamos un poco de fachadas ligeras. ¿Me cuentas un poco las fachadas ligeras también son muros cortina o no, los que tenéis vosotros? Porque he estado echando un vistazo al catálogo vuestro. Coméntame un poco.
A ver, el término fachada ligera viene a definir un poco todo lo que es ese cerramiento, pues que viene a estar del orden debajo de los 50 kilos por metro cuadrado aproximadamente, por poner un Ok. número, ¿vale? Ahora ahí hay diversidad de terminología, es decir, podemos hablar de fachadas ligeras en cuanto a fachadas acristaladas, lo que viene a ser muros cortina, incluso en muro cortina hay diferentes terminologías, es decir, si yo hago una fachada acristalada en la que revisto la estructura del edificio por delante de la estructura del edificio, estaríamos hablando de un muro cortina. Sin embargo, si yo interrumpo ese mismo sistema con la misma perfilería y voy apoyando esas fachadas forjado a forjado entre lo que es la estructura, eso ya sería fachada panel, que se llama fachada panel. Incluso el cálculo es diferente. O sea, todo lo que son los montantes verticales, Claro. hay que tener en cuenta que si es un muro cortina es una fachada panel. Luego, lo que es fachada ventilada, pues es también considerada otra fachada ligera, porque normalmente se resuelve con materiales que son de bajo peso y pues nos sirve pues, bueno, desde hacer pues eso, una rehabilitación donde cambio completamente el aspecto del edificio y parece un edificio completamente nuevo, a dar soluciones también que aportan una mejora térmica importante. ¿Vale? Y como te comentaba, pues sí, pues tenemos, o como comentabas tú, tenemos sistemas tanto de muro cortina en diferentes opciones, o sea, dependiendo de cómo cojas ese vidrio, esa estructura de aluminio, pues podemos hablar de sistemas tradicionales de tapetas, que podemos hacer todo lo que es la cuadrícula del vidrio, pues con tramas horizontales y verticales, solo tramas verticales, solo tramas horizontales, o incluso que no haya tramas, lo que se conocen las fachadas estructurales. Ahí también ha habido en los últimos años, pues, ha habido también un desarrollo importante, puesto que de inicio todas estas fachadas se acristalaban con siliconas estructurales pegadas a un bastidor de aluminio. Hoy por hoy, la mayoría de los sistemas, pues el fabricante del vidrio se le suministran lo que son unos perfiles que en el propio intercalario del vidrio los coloca y luego ese vidrio queda cogido mecánicamente a la estructura de aluminio. Entonces, la verdad que nos permiten unos huecos bastante importantes y como comentábamos anteriormente, gracias a también que el desarrollo del vidrio nos permite ir a coeficientes térmicos muy, muy bajos, ya estamos consiguiendo fachadas pues, con transmitancias térmicas cercanas a lo que era la parte ciega de una fachada tradicional. ¿Cuándo estaréis o crees que ya estaríais listos, os atreveríais a intentar hacer un edificio, pues digamos un edificio más de oficinas o comercial? Porque este tipo de fachadas en un edificio residencial, una vivienda, es más difícil de ver, ¿no? Pero en un edificio, digamos, ¿os atreveríais a meteros en un edificio de estos eficientes energéticamente con una fachada de estas? ¿O aún creéis que le queda un poco digamos, a esta tecnología para llegar a ese punto? Ya se han hecho. De hecho, ya hemos trabajado en algunos proyectos junto con otras empresas del sector, en las que incluso se han llegado a hacer fachadas donde se han metido células fotoeléctricas en el propio vidrio, ¿vale? Entonces hemos llegado a hacer obras en las que la propia fachada es generadora de Interesante. electricidad. Es decir, que, ¿Tienes algún ejemplo? ¿Tienes algún ejemplo que se te ocurra ahora? Si no, lo podemos poner en las notas del programa. Luego por correo y eso lo hablamos y lo añadimos en las notas del programa. ¿Tienes algún ejemplo? Bueno, pues recuerdo aquí, sé que el Colegio Inglés aquí en Sevilla fue un proyecto en el que hay una fachada cristalada con una parte de cubierta donde se aplicó este tipo de sistemas. Cierto es que, a ver, yo la parte de obra no la llevo directamente porque hay otros compañeros, pero sí es verdad que me llegan de vez en cuando pues este tipo de solicitudes, con lo cual ejemplos así de fachadas con fotovoltaica que recuerde este en concreto, sé que se hizo otro en Madrid, pero no sabría decirte exactamente la ubicación. Pero sí que se han hecho, ya digo, incluso soluciones para vidrios triples, para incluso con lamas con una doble piel donde motorizas esos sistemas de lama y tienes un control solar sobre la fachada, es decir, que obras de este tipo sí que hemos hecho. Recientemente hicimos una también bastante importante en Málaga, la factoría de cervezas de Victoria, que prácticamente se ha convertido en un hito para la ciudad de Málaga. Está por su ubicación, porque están en dos avenidas muy transitadas, y es una fachada realizada con otros sistemas
en las que, bueno, pues esta factoría se siente orgullosa de enseñar, digamos, su interior, o sea, lo que hacen. Entonces, es un edificio bastante moderno, muy contemporáneo, donde tenemos muy industrial. De hecho, ganó el Premio Arquitectura 2018 y ahí colocamos un muro cortina en el que, ya digo, se ve todo el interior del edificio, todo lo que es la factoría y es como prácticamente un escaparate de la marca de las cervezas Victoria para la ciudad de Málaga. Se ha convertido, ya digo, como una especie de hito. Además del estudio Gana Arquitectura, que también le dieron el premio Arquitectura de Málaga. O sea que... Sí, esa la tenemos que poner en las notas del programa. Pondremos ahí el enlace para que lo puedan ver a vuestra web o al despacho. Si quieres, también podemos poner el despacho de arquitectura que participó. Bueno, claro, y además, digamos, una empresa, una factoría de cerveza también en Málaga, ¿no? Que estarán ahí en la terracita, la gente que puedan tener, ¿no? Porque igual desde la terracita puedes tener vistas, ¿no? A lo que es el interior, ¿no? O sea, que todo se cierra un poco el círculo ese, ¿no? Un poco de... Efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poco sobre el centro tecnológico de Strugal. ¿Qué es el centro tecnológico? ¿Vosotros investigáis con nuevos materiales o tenéis ideas estrafalarias o un poco locas de arquitectos y ahí las probáis? ¿Qué sería el centro? Mira, el centro tecnológico surgió hace ya, pues, en el año 2009 aproximadamente, como idea sobre todo a raíz de que veníamos haciendo ensayos en diferentes laboratorios externos a Strugal, pues la logística se complicaba. En aquella época prácticamente los laboratorios más cercanos los teníamos en Logroño, en País Vasco y en Barcelona. O sea que fíjate, desde Sevilla, mover allí ventanas, logística, hoteles, etcétera, pues se hacía complejo, ¿no? Entonces, la idea surgió, pues, bueno, ir montando lo que son diferentes bancos de ensayos. Ahí realizamos pruebas de permeabilidad al aire, de estanquidad al agua, resistencia al viento. Montamos también una sala acústica. Tenemos también bancos de resistencia mecánica, donde evaluamos, pues, los ciclos de apertura repetidos de cualquier rasgo, una bisagra. Si yo quiero probar la bisagra de un nuevo fabricante, oye, pues antes de, aunque él me aporte documentación, nos gusta comprobar que, oye, que la bisagra funciona y que el comportamiento a X kilos pues es óptimo, ¿no? Y un poco con esa idea fue como surgió el centro. Cierto es que en el año 2011 incluso pues decidimos acreditarnos por ENAC. Llegamos a ser un organismo acreditado por ENAC con idea incluso de ser un organismo notificado, es decir, podíamos hacer ensayos oficiales. Pero pronto nos dimos cuenta que ese no era nuestro día a día. Es decir, mantener un centro con acreditación ENAC en todos esos ámbitos requieren también de una estructura interna bastante importante. Y en el 2014 decidimos prescindir de esa acreditación y darle solamente un uso interno. Es decir, ahí hacemos pruebas, pues ya digo, para probar nuevos materiales, probar nuevos productos que desarrollamos. Cierto es que tenemos convenio con organismos notificados del sector en los que pues hacemos ensayos oficiales con ellos, es decir, generalmente se desplaza el técnico del organismo notificado, tenemos todos los bancos calibrados y seguimos los procedimientos que establecen las normas armonizadas y se emite ya pues lo que es un informe válido por un agente externo. Pero sí es cierto que toda esa logística que tenías que mover para hacer un ensayo, que a lo mejor ahora llegas allí y porque una punta está mal pegada o porque te fallaba el ensayo, pues previamente todos esos fallos pues eso lo puedes corregir o puedes detectarlo. Claro. Incluso a la hora de desarrollar el producto, puedes determinar si esta junta va mejor que esta otra, pues ayuda muchísimo. Ahí se aprende mucho porque ves realmente por dónde falla la ventana y antes de lanzarla al mercado, oye, pues te da tiempo tomar decisiones, corregir cosas, cambiar materiales y un poco en ese sentido es como surgió y es el uso que le estamos dando hoy por hoy. Claro, al final es un poco también estos prototipos, ¿no? Preparáis los prototipos ahí, que es la manera también, es la manera actual en la que se trabaja, sobre todo pues las grandes empresas internacionales, como yo siempre digo, repito en este podcast mucho, ¿no? Elon Musk y todos estos grandes hacen esto, hacen prototipos muy rápidamente, los prueban y van haciendo iteraciones, ¿no? Para mejorar. Entonces al final eso también es un punto de calidad, ¿no?
que vosotros tenéis, que también tenéis vosotros este laboratorio, porque ahí nos llegan, lo que te comentaba, ¿nos llegan así de arquitectos? Sí, a veces hay algunas peticiones de arquitectos para... Sí que ha habido. Hay veces, pues, como bien dices, que, oye, hay una obra específica donde se quiere probar un hueco, una dimensión un poco desproporcionada o una configuración fuera del estándar en el que, oye, el arquitecto se quiere quedar tranquilo de cuál es el comportamiento de eso que ha diseñado, ¿no? Oye, y más de una ocasión pues han hecho pruebas y se determina pues la prestación al agua que te daría esa solución o esto que has diseñado, ¿no? Entonces, pues sí, es un uso, ya digo, no solamente interno para Strugal, también para nuestros clientes. Es decir, nuestros clientes no olvidemos que suelen ser los fabricantes de Claro. las carpinterías y demás, y también el arquitecto, el prescriptor. Es decir, que si hay esa necesidad de probar un determinado modelo o una solución que no está fuera de catálogo, digamos, pues se podría probar, lógicamente, sí. Y ya una pregunta un poco, esto desde la ignorancia, o sea que no sé, ¿ahí experimentáis o pensáis que en el futuro puedan aparecer otros nuevos materiales? No sé, a mí se me ocurre, igual es absurdo, ¿no? Pero, por ejemplo, la fibra de vidrio, que ahora, por ejemplo, igual sería muy cara como carpintería o este tipo de cosas. ¿Esto se está valorando por el sector? Esto ya es una pregunta un poco más, digamos, out of the box, diríamos. Sonrío porque precisamente, bueno, el tema de la fibra de vidrio es un tema que lo llevo viendo desde hace ya unos años. De hecho, en Estados Unidos ya los incrementos de este material superan con creces al PVC, al aluminio, a la madera, cualquier otro material aplicado en cerramiento. Es decir, que yo creo que el tema de las fibras de vidrio va a ser un tema que poco a poco se va introduciendo y se va a imponer porque cuenta con unas propiedades bastante buenas en el sentido de que demos transmitancia, o sea, conductividades térmicas muy bajitas, resistencia mecánica pues bastante importante y eso va a permitir desarrollar nuevas soluciones. De hecho ya existen en algunos países del norte de Europa pues soluciones ya con este tipo de materiales y poco a poco pues van ahí apareciendo y surgiendo más soluciones de este tipo. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sé. Yo te diría, mira, que incluso, ¿quién me dice a mí que el día de mañana no vamos a estar imprimiendo ventanas? Es decir, estamos imprimiendo ya viviendas. Claro. ¿Por qué no imprimir ventanas? Es decir, lo bueno es que, oye, está habiendo un desarrollo que es muy, muy importante y que todas estas soluciones pues tengan al alcance de cualquier proyecto de envergadura. Y yo creo que, sin riesgo a equivocarme mucho, oye, que a lo mejor dentro de, no sé, de unos pocos años, pues efectivamente, nos olvidemos que sea el aluminio, el PVC y lo que estemos hablando es de cómo imprimir un vídeo. Pues la verdad es que sí, me parece que tiene todo el sentido. De hecho, ya existen impresoras de metal. No sé hasta qué punto con el aluminio, pero hoy en día ya existen. Cuestan una pasta, pero bueno, para empresas, ¿no? Son para empresas normalmente, no para privados. Y ya existen, o sea que ya se está imprimiendo metal que se utiliza para motores y tal. O sea que yo creo que sí, ahí hay un punto. Ahí tendríamos que hacer otro podcast también y me contaríais todos los secretos porque eso tiene que ser alucinante, el mundo de la impresión digital. Pues sí, la verdad, bueno, y lo de la fibra de vidrio te lo había contado más que todo, pues, porque cuando veías los Fórmula 1, ¿no? Cuando veías a Fernando Alonso en los coches decían, no, fibra de vidrio, y todos te hablaban de ese material como que era la leche, ¿no? Y claro, hoy en día estamos con toda esta revolución tecnológica y a mí lo estaba pensando, esto ha salido de la conversación, digo, bueno, es que estos materiales son buenísimos, ¿no? Son buenos, lo que sí es verdad, yo ya, visité a varios fabricantes de este tipo de perfilerías, que las limitaciones en diseño son un poco más, o sea, hay más limitación en diseño en cuanto a, por ejemplo, un perfil de aluminio. O sea, todas esas pestañitas que metemos pues, para clipar una punta o para hacer canales de rajes y demás, en lo que es el proceso de pultrusión, con el cual se obtienen los perfiles de fibra de vidrio, pues estamos hablando ya de espesores de mínimo en torno a 3 milímetros aproximadamente, cuando en aluminio generalmente pues en 1,5 puedes hacer esos perfiles. Entonces, todo lo que son figuras y detalles pequeños, se complica un poco la cosa.
Pero sí es cierto que efectivamente ya se van incorporando al mercado sistemas con este tipo de materiales, pues por lo que he comentado, pues tienen un bajo peso específico, la conductividad es muy buena, transmite también los lacados, con lo cual es un material que estoy seguro que poco a poco también va a tener su mercado aquí en donde nos movemos y que se va imponiendo también. O sea que completamente seguro. Bueno, pues la última pregunta, digamos, era ¿cuáles son vuestros, lo que pasa es que hemos estado hablando un poco, pero bueno, vamos a concretarla. ¿Cuál es vuestro objetivo a largo plazo? ¿Cuál es el objetivo también de Strugal a largo plazo? Os habéis desarrollado mucho, ¿no? Como me decías tú, desde hacer perfilería a ya desarrollar tecnología completa de cerramiento, digamos, exterior. ¿Hacia dónde vais vosotros ahora en los próximos años? Bueno, pues quién sabe, porque tal como con lo que está cayendo últimamente, sí, la verdad es que sí. Un poco impredecible, pero sí es cierto que sobre todo los últimos 5 años ha sido una revolución muy importante, porque no solo por Strugal, sino porque el propio sector y con la entrada de todo lo que es la normativa que implica el código técnico ha obligado a esto, es decir que bueno, pues por lo menos no sabría decirte exactamente a dónde vamos, pero sí a no salirnos del carro, del tren de desarrollo continuo, es decir, de estar pendiente, oye, si al final tenemos que imprimir ventanas, pues tenemos que ser los mejores imprimiendo ventanas, si al final tenemos que hacer ventanas en fibra de vidrio, pues que ahí estemos también y siempre pues codo con codo con vosotros, ¿no? Con los arquitectos que vais demandando este tipo de soluciones. Sí es cierto también que va a haber una tendencia, ya hoy por hoy existe, en cuanto al tema de domótica, motorización, es decir, de hacer no ventanas sino máquinas. Es decir, que la introducción de elementos de motorización, por ejemplo, también de sensores de monóxido de carbono para que la ventana se abra sola, o sea, todo lo que está relacionado con la domótica, eso es ya una realidad. Que bueno, que poco a poco se va imponiendo y que se impondrá y que será algo más. O sea, hoy por hoy nadie concibe comprarse un móvil sin poder hacer una videollamada, ¿no? Claro. Digo, pues estoy seguro que en los próximos años pues pasará algo parecido con las ventanas. Es decir, aquella ventana que no sea motorizada y con ciertos sensores de seguridad, de que si te has dejado la persiana abierta o si te has dejado la ventana abierta o si tienes una concentración de monóxido de carbono demasiado alta para que pues, todo eso se irá imponiendo. Yo pienso que por ahí irán los tiros y el tema de la impresión 3D me atrevería a decir que casi que también. O sea, que también irá. Que posiblemente llegue un momento en el que exista la tecnología, porque esto avanza muy rápido, que es lo bueno, oye, y que lo vivamos y que estemos aquí para ello. Claro, quizá en este momento también es apasionante, ¿no? Porque toda la tecnología está avanzando tan rápido. Yo no sé cómo sería hace 100 o 200 años, ¿no? Pero hoy en día, esto de la domótica que me has comentado, la verdad es que se nos ha quedado fuera, lo teníamos que haber metido, pero bueno, eso lo dejaremos para una segunda entrevista cuando pueda ser. Además, estoy ya intentando contactar empresas de domótica, porque, bueno, está pasando con todo, ¿no? Todo nuestro alrededor se están convirtiendo en dispositivos, ¿no? O sea, ahora ya los coches ya son dispositivos. Con los últimos Tesla y todo esto, el coche ya no es digamos, una máquina, sino un dispositivo que además tiene sus sensores y la vivienda yo creo que será pues uno de los últimos pasos en esto de crear dispositivos alrededor nuestro, ¿no? Porque ahora ya pues el teléfono móvil, como has comentado, el coche, yo creo que la vivienda también va ahí. Entonces, claro, la ventana pasará a ser un dispositivo como todo, ¿no? Como todo lo demás. Totalmente. Era el ejemplo que te iba a poner. Es decir, que hoy en día ya cualquier coche pues tiene muchos más sensores que los que tienes en una vivienda y estamos pagando por la vivienda que como mínimo que tengamos prestaciones similares a un coche, ¿no? O sea que por ahí van los tiros seguro. O sea que... Y aprenderemos muchísimo y ayudará mucho a entender cómo funcionan las viviendas también, el día a día, lo que es la vida de las personas, porque claro, cuando estás hablando de datos, cuando haces un test en un espacio controlado te da unos resultados, pero cuando controlas una ciudad entera y empiezas a trabajar con cifras macro, entonces sí que empiezas a ver resultados interesantes, ¿no? De comportamientos, ¿no? Pues nada, Alberto, ha sido un placer, yo creo que hemos estado bien en el tiempo que teníamos, nos hemos ido un poco, pero es que yo me quedaría hablando contigo 4 o 5 horas, vaya. Ha sido un placer tener este tiempo juntos. Bueno, os pueden encontrar... Bueno, una cosa que se me ha quedado es que tenéis familias BIM,
Para todos los Sí. Beamers, Revit, etcétera, y arquitectos, ingenieros, pueden encontrar las familias en BIMobject, ¿no? ¿Las tenéis Sí, subidas? tenemos en BIMobject prácticamente, yo diría que toda la gama de productos la tenemos ahí colgada, incluso si hay soluciones que el arquitecto no encontrara, bueno, pues tenemos a nuestro compañero Ignacio Ruz, que es el BIM manager de la empresa, que oye, se encarga de adaptarse a todas esas peticiones que nos hacéis llegar. Genial. Y sí, la verdad es que fuimos quizás de las primeras empresas del sector en crear todos los objetos BIM y no ha dejado de alimentarse. Apostamos por la plataforma BIMobject porque pensábamos que era la que más tránsito movía. Sí, es la que más alcance tiene. Efectivamente. Y muy contentos, la verdad, porque al final hemos conseguido tener también una red comercial a nivel internacional. Es decir, al final nos llegan peticiones desde cualquier punto del mundo y muy bien. Muy bien, pues eso está genial, además que me comentes eso, porque es un buen input para ellos, también para los de BIMobject. Y os pueden encontrar, bueno, en strugal.com y además estáis creo que en casi todas las redes sociales. Pondremos los enlaces, o sea que todos los enlaces estarán en el episodio. Y nada, ha sido un placer, Alberto. Hasta la próxima. No sé si nos veremos alguna vez en España. Si voy para allá, para el sur, me encantaría conoceros. Y nada, y gracias por haber venido a Construcción Digital. Gracias, Pedro, a vosotros por invitarnos.